Bien, doctor, vamos a continuar con la exposición del grupo, grupo 7 de medicina forense. Bueno, vamos a continuar. Hablamos un poco de tipos de secreto médico. Entonces, cuando hablamos un poco de, bueno, cuando hablamos de los tipos de secreto médico hay que tener en cuenta que hay dos tipos, uno que es absoluto y uno que es relativo. La misma palabra nos puede guiar. En el contexto ecuatoriano, el que está vigente hoy en día es el secreto médico relativo, puesto que este trata de buscar un equilibrio entre ambas partes, tanto de los derechos de ambas partes, me refiero a derechos de ambas personas, ¿no? Eh, en tanto, el secreto médico absoluto, por así poner un ejemplo, es una eventualidad absoluta. ¿Qué significa? Que sea cual sea la cuestión, este secreto profesional por parte del médico no puede ser revelado. Entonces, para aclarar, el secreto médico el relativo es el que se encuentra vigente en el país, no el absoluto, relativo. Bien, continuando con lo siguiente, pues tenemos hay que aclarar ciertos puntos en relación a los artículos que menciona el Código de la Ética Médica Ecuatoriana. Por ejemplo, el artículo 68, el artículo 69, el artículo 70, 71, 72 y 73 y 74 nos dicen lo siguiente. Nos dicen que, como contexto general, el profesional solo puede brindar la información siempre y cuando sea necesaria, ¿no? Independientemente de los casos que se puedan presentar. Un ámbito jurídico, un ámbito de extremada participación por parte del secreto que el médico guarde, entre otros. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo como médico profesionalmente revelo un secreto? ¿Qué pasa? Entonces, tenemos al COIP que a través de el capítulo 3, que habla de la infracción penal, bueno, las infracciones penales particulares, y habla detalladamente de delitos y derechos, nos dice que el artículo 169 que la persona tiene conocimiento por razón de su estado, oficio, empleo, profesión, como arte de un secreto cuya divulgación puede causar daño a otra persona y si lo revela, esta misma será sancionada con una pena privativa de 6 meses a 1 año. Bien. La denuncia también entra en un marco y en un contexto importante. Lo mencionamos en lo siguiente porque el secreto médico y el encubrimiento data de los siguientes puntos. Tanto el artículo 1 como el artículo 2 como el artículo 3, perdón, como el artículo 7 son de mucha importancia, ya que los tres artículos como tal tienen una relevancia, y es que ambos se guían por una autorización para su uso en documentos, uso en situaciones, uso en acciones judiciales, y las mismas tienen potestad privativa por parte del usuario o el representante en el ámbito legal. Y al final tenemos un poco de el médico y la ética. Bueno, cuando hablamos del médico y la ética, tenemos que recordar que la ética tiene una separación y esta separación es cristiana, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Cuando hablamos de antes de Cristo o precristiana, pues tenemos un referente de la ética que es Hipócrates. Y cuando es después de Cristo, obviamente Hipócrates está a un lado, está en desuso. Y más bien se menciona que la ética es parte de un servicio en relación a Dios. Bien, y eso. Bien, anterior, por favor. Bueno, continuando, vamos a tener de las incompatibles y otras faltas de la ética. Tenemos el artículo 94 y 93 y 94, en el cual señala que no utilizará su condición de médico y o especialista para el comercio de drogas, especialmente toxinas y estupefacientes, con fines terapéuticos. Tampoco se podrá practicar el empirismo. Siguiente, por favor. Del médico funcionario tenemos el artículo 99 y 100, en el cual se contempla que el médico que desempeña una función pública es el que está más obligado a respetar la ética profesional. En el 100 se contempla que es contraria a la ética la participación de los médicos en todos los sistemas compulsivos que impliquen tortura física o mental de los seres vivos, seres humanos. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver en cuanto a las normas esenciales para el mantenimiento de la dignidad profesional, el artículo 101, en el cual tenemos los ítems A, B, C, D, E, F, G, en el cual voy a nombrar los más relevantes, que son desviar enfermos de hospitales a consultorios particulares o clínicas, obtener beneficios de la venta de muestras médicas,
prestar servicios profesionales no encontrándose en condiciones óptimas, que serían haber ingerido bebidas alcohólicas, entre otros. Siguiente. Ahorita vamos a hablar un poco de la bioética, en la cual la bioética consiste en un grupo de principios que define el correcto comportamiento del ser humano con respecto a la vida, vigilando que no se interpongan intereses de ningún tipo, ya sean científicos, tecnológicos o económicos, sobre la salud. Aquí tenemos que en 1971 se determinó por primera vez este término, y también tenemos que en 1983 Beauchamp y Childrens publicaron el primer libro, en el cual fue titulado Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación, en los cuales se definieron los principios básicos de la bioética, que los voy a nombrar a continuación. Siguiente. Que son autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia. Siguiente. La autonomía: una persona debería estar libre de realizar cualquier actividad que desea, sin importar el pensamiento de los demás, siempre y cuando su autonomía no esté por encima de otros. En la salud, este principio es la base de la práctica del consentimiento informado. En la beneficencia tenemos que este principio se refiere a que el personal de salud está capacitado para ayudar no solo a sus pacientes, sino a toda la población en general. En el ejercicio profesional se basa en el empleo de métodos de diagnóstico y tratamientos considerados eficaces para el paciente. Siguiente. Tenemos en la justicia que todas las personas tenemos los mismos derechos, obligaciones, sin importar la raza, el sexo, color, situación económica, entre otros. Por esta razón, todos deberíamos ser tratados como iguales. Aquí tenemos estos dos artículos: el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador, en la sección séptima, y el artículo 1 de la Ley Orgánica de Salud en el capítulo 1. Aquí estos dos se relacionan en lo que van a regir siempre el principio de la igualdad. Siguiente. En el derecho el principio de la no maleficencia, tenemos que todos los que formamos parte del servicio de salud debemos evitar el daño de forma intencional o cualquier tipo de lesión del paciente, ya sea por negligencia u omisión. Siguiente. Tenemos el consentimiento informado. El concepto de este término es, de acuerdo al Acuerdo Ministerial 5316, tenemos que es un proceso de comunicación y deliberación que forma parte de la relación de un personal de salud y un paciente capaz, por el cual una persona autónoma de forma voluntaria acepta, niega o revoca una intervención de salud. Ya sea en casos de menores de edad o personas incapaces, quienes otorgan este consentimiento serían su representante legal. Siguiente. Cuando se trata de un procedimiento de salud de riesgo mayor, conforme al previsto en el modelo de gestión de aplicación del consentimiento informado de práctica asistencial, el consentimiento debe ser expresado por escrito, por el paciente o por su representante legal. Siguiente. Aquí debemos mencionar qué es riesgo mínimo y riesgo mayor. Riesgo mínimo sería, por ejemplo, un procedimiento como un análisis de orina, una obtención de muestra de sangre. Son los que no son importantes para la toma de decisiones clínicas, ¿no? Los que no se necesitan un consentimiento informado. El riesgo mayor es un procedimiento de atención de salud en el cual las probabilidades de afectar a la persona son significativas. Aquí sí se necesitaría. Siguiente. Por último, tenemos que el consentimiento informado debe ser claro con sus detalles. Debe ser explicado con detalles al paciente, y para que la explicación sea más fácil se deberá utilizar gráficos, y aquí podemos ver un sinnúmero de formas precisas en las que el paciente debe ser claro. Y por último, sobre todo, que siempre exista la alternativa de que el paciente de negarse o rechazar el tratamiento, así sea en las últimas instancias, en el último momento. Gracias. Bueno, en cuanto al paciente y su capacidad de decisión, el consentimiento informado es un documento legal que requiere que un paciente legalmente capaz comprenda, acepte consciente y libre y voluntariamente en un procedimiento médico. En cuanto a esto, podemos citar los artículos 1462 y 1463 del Código Civil. Siguiente.
También, en cuanto a la ley de derechos y amparo al paciente, específicamente el artículo 6 sobre el derecho a decidir. Aquí contemplamos varios puntos de vista. Tenemos un paciente adulto que no tiene la capacidad de decidir, los pacientes en fase terminal, un paciente menor de edad, los padres menores de edad emancipados o padres menores de edad no emancipados. Siguiente. También tenemos el caso cuando no exista una representación legal definida para un menor de edad o en cuyo caso un menor de edad que también tiene todo el derecho para saber los procedimientos que se le vayan a realizar. Para esto contemplamos el Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 60 sobre el derecho a ser consultados. Siguiente. En cuanto a las excepciones al consentimiento informado, tenemos las situaciones de emergencia, como una imposibilidad de informar al paciente o que no pueda comunicarse, los tratamientos exigidos por la ley, como el peligro para la salud pública, pandemias y epidemias, la posibilidad de corregir una alteración en el caso de procedimientos inesperados o ya sea para mejorar la salud del paciente y también intervenciones de riesgo mínimo, y en estos casos tampoco se requiere de un consentimiento informado. Siguiente. En cuanto al derecho al rechazo, tenemos que al firmar la negación al consentimiento informado, el médico se protege de cualquier responsabilidad legal y en cuyo caso el paciente se niegue a firmar este documento, entonces este podrá ser firmado por el profesional de la salud y por un testigo externo al establecimiento de salud. Siguiente. En cuanto a la revocación del consentimiento informado, este no se podrá revocar en caso de que ya se haya empezado el procedimiento y la revocación significa un riesgo vital para salud y también en el caso de que se realice la revocación, entonces se debe firmar el acápite. Siguiente. En cuanto al marco legal aplicable, tenemos la Constitución de la República del Ecuador en la sección 2 sobre la salud en el artículo 362 y la Ley Orgánica de Salud en el artículo 7, específicamente los literales E y H. Siguiente. El consentimiento informado escrito, este se requiere en situaciones de intervenciones quirúrgicas consideradas de riesgo mayor, en exámenes radiológicos que se efectúen bajo anestesia, en tratamientos de radioterapia y quimioterapia, en biopsias y en pruebas de VIH. En cuanto a esto, tenemos la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, el artículo 33, y la Ley Orgánica de la Salud en el artículo 77. Siguiente. Y por último, aquí hay un ejemplo gráfico de todos los elementos que integran el consentimiento informado escrito. Gracias.